porque así quedan sus dudas registradas. Muy bien, vamos a leer el ejercicio. El ejercicio dice: la empresa Textiles S.A. vendió el año pasado 10.345.000 quetzales, 345.980, monto que está compuesto de la siguiente forma, y nos detalla cada uno de los montos de venta de la empresa: cuánto vendió de camisas, cuánto de pantalones, cuánto de blusas y pantalonetas. Luego nos otorga el precio unitario de cada producto, el precio unitario de las camisas, de los pantalones, de las blusas, pantalonetas, igual el costo de cada uno de ellos. Estos son el precio y el costo unitario. Luego nos da a conocer el balance general de la empresa en cuestión, la empresa Textiles S.A. Información adicional: la empresa paga un interés anual del 18% por el préstamo a largo plazo. La mejor tasa de interés que ofrece un banco del sistema por el incentivo al ahorro es de 8.5%. La inflación promedio del año pasado fue del 4%. Los costos fijos operativos ascendieron a 1.345.000 quetzales. El impuesto sobre la renta es del 25%. Entonces solicitan lo siguiente: primero, con información anterior, estructure el estado de resultados. Luego, determinar el punto de equilibrio de la empresa en cuestión. Calcular el grado de apalancamiento operativo, total y financiero. Obviamente el financiero tendría que venir antes del total, bueno, pero no importaría el orden si ya estructuraron su estado de resultados. Determinar el valor de mercado de la empresa bajo la actual estructura de capital. Calcular y analizar las razones de liquidez de la empresa. Muy bien. Entonces, primero, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es el primer componente de nuestro estado de resultados? Ventas. Según este documento, ¿de cuánto fueron las ventas del año anterior? El 10.345.980. 10 millones 345.980. A las ventas, ¿qué le restamos? Costo de ventas. El costo de ventas del año anterior, ese sí, no está en el ejercicio, anótenlo. El costo de ventas del año anterior fue de 7 millones. $43.230. Este es un dato que añádaselo ahí al laboratorio porque se le escapó a mi secretaria colocar. Este resultado, ¿cuál es el que nos otorga? Utilidad bruta. Utilidad bruta.
¿Cuánto nos da 10.345.980 menos 7.043.230? 3 millones, ¿cuánto? 200. Esta es nuestra utilidad bruta. Luego a nuestra utilidad bruta tenemos que restarle costos fijos que tengamos que sean operativos. Y el ejercicio nos dice que en la información adicional que los costos fijos u operativos ascendieron a 1.345.000 quetzales. Entonces obtenemos nuestra utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos, que es de 1.750.000. Muy bien, si es antes de intereses e impuestos, tenemos que ver si la empresa que estamos analizando está tomando en cuenta intereses, si tiene algún préstamo. Y en información adicional nos dice que la empresa paga un interés anual del 18% por el préstamo a largo plazo. Entonces, ¿dónde está ese préstamo a largo plazo? Vamos al balance general. En el pasivo fijo, dice que tiene una deuda de 875.000 quetzales. ¿Cuánto paga de interés por esa deuda? Dice que son 18% por punto 18, entonces nos da 157.500. Esos son los intereses. Ya tenemos nuestra utilidad antes de impuestos, que sería 1.800.250. A eso le vamos a restar el ISR, que es el 25% de esta utilidad. Nos da 450.062.50. Vamos a restar los intereses van restados. Y tenemos una utilidad neta de 1.350.187.50. No sé si hay alguna duda con respecto a la construcción del estado de resultados. Entonces, a tomar en cuenta que si nos está diciendo la información adicional, la tasa de interés
de un préstamo tendríamos que ubicar en la información contenida donde esté ese préstamo. Generalmente si es una deuda a largo plazo, obviamente en el pasivo fijo o pasivo a largo plazo nosotros vamos a encontrar ese tipo de deuda. Entonces ya tenemos para nuestro ejercicio construido el estado de resultados. ¿Qué tecnología? Muy bien. Veamos qué es lo segundo que nos solicita. Con la información anterior dice, también tenemos que determinar el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio lo tenemos que calcular en función de que tenemos varios productos. Tenemos camisas, pantalón, blusas y pantalonetas, y tenemos diferentes precios de venta. Entonces tenemos que calcular primero la participación que tiene en las ventas cada uno de los productos para darle un peso, una ponderación. Entonces vamos a colocar de este lado camisas, camisas, pantalones, blusas y pantalonetas. Las ventas de camisas fueron de 1.965.736.20. El pantalón es 3.621.093. Blusas 2.586.495. Y pantalonetas 2.172.655.80. Esto debería sumarnos el total de las ventas de la empresa. Y el total de ventas nos dice que es de 10.345.980. Siempre verifiquen que ese sea, que no se le haya pasado a la secretaria por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer un porcentaje que nos represente cada una de las ventas de la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir cada una de las ventas por producto dentro del total de ventas. Pues este va a ser por este, y sucesivamente vamos a ir dividiendo cada una de ellas dentro del total de ventas.
y luego si quieren lo dejan como decimal, o si lo expresamos como porcentaje lo tendríamos que multiplicar por 100. Para el primero tenemos un 19% o 0.19, para el segundo un 35%, para el tercero 25%, para el cuarto 21%. El total de esto nos debería de sumar un 100% para garantizar que nuestro cálculo está bien hecho. Y aquí tenemos el precio de venta de cada uno de los productos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada uno de los elementos de esta columna por los elementos de esta columna. Entonces sería 19% o 0.19 por 175, lo que me va a dar un precio de venta ponderado, que va a ser un precio que represente dentro del total de ventas a cada producto. Entonces 175 por 0.19 33.25. En el segundo nos da 96.25. el tercero 43.75, el cuarto 21, y vamos a sumar todo para tener un precio de venta que represente a todos los productos para poder hacer nuestro cálculo de punto de equilibrio de la empresa. ¿De dónde tomamos los datos? Este precio es el precio de venta que tenemos en información. Tenemos el precio unitario de cada producto, que nos decían que para camisas 175, para pantalones 275, blusas 175 y pantalonetas 5. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con el costo variable. El costo variable de cada producto fue el siguiente: para camisas 125, para pantalones 200, para blusas 100 y para pantalonetas 64.25. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que multiplicar este porcentaje por el costo variable, que el costo variable nos lo está dando el ejercicio, para tener un costo variable ponderado. .19 por 125 nos da 23.75. El de pantalones nos da 70. El de blusas nos da 25. Y pantalonetas 13.49. Lo sumamos y obtenemos 132.24. ¿Cómo lo desarrollamos entonces para repetir? Primero colocamos las unidades que representaron de las cantidades de ventas por producto del año anterior, que aquí tuvimos un total de venta de 10.345.980, de las cuales 1.965.000
736.20 fueron de camisas, 3 millones y pico de pantalones, 2 millones y pico de blusas y 2 millones y pico de pantalonetas. Cada una de las cantidades las dividimos por el total de ventas para tener un porcentaje, una ponderación que tiene de importancia cada producto dentro de las ventas de la empresa. Obviamente son más pantalones los que se venden, entonces este es el que tiene una ponderación más alta dentro de la empresa, dentro de las ventas de la empresa. Entonces así ya podemos determinar un precio que represente a todos los productos de la empresa de acuerdo a su precio de venta y al aporte que da el producto a las ventas. Entonces multiplicamos el precio del producto por el peso que tiene dentro de las ventas, y eso hacemos con cada uno de los productos, y la suma nos otorga ya un precio de ventas ponderado. Hacemos exactamente lo mismo con el costo variable. El costo variable por cada producto por el porcentaje o la importancia que tiene cada producto en las ventas de la empresa. Entonces ya multiplicado nos da ciertos costos variables promedio de cada producto, y sumado nos da un costo variable ponderado. Ya tenemos un precio de venta y un costo variable que nos representan los de todos los productos de la empresa. Entonces ya podemos pasar a nuestra fórmula. No sé si hay alguna duda. Dígame. No sé si le hemos entendido, pero es que vamos a poco de esta compañía. Ya veo, no miento. De todos modos, esto está quedando registrado. Sí, Gaby, no le hagas caso. Para. Ahí esta es la ventaja, es para que cuando estén en su casa lo pueden pausar, lo pueden adelantar, le pueden dar la velocidad más rápido y escuchar mi voz como que soy ardilla. Ustedes deben hacer ahí. ¿Qué fórmula utilizamos? Bueno, lo que hacemos es que trasladamos a una forma de ecuación un estado de resultados, porque acuérdense que el punto de equilibrio es operativo. Entonces nos interesa ver cómo obtenemos la utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo obtenemos esa utilidad? A las ventas le restamos un costo de ventas o costo variable, y luego le restamos los costos fijos u operativos, y eso nos da como resultado la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos. Muy bien, ahí vamos en el entendido. Las ventas asumimos que son el total de ventas el total de ventas proviene de ¿dónde? Del precio que tengamos a la venta por la cantidad de producto que vendamos. Entonces sería el precio de venta por la cantidad de venta. El costo variable va a depender del costo variable, y por eso es variable, porque dependiendo de la cantidad de unidades vendidas o producidas, ese es el costo en el que vamos a incurrir por la cantidad. Entonces, y ahora el costo fijo, este sí es independiente, o podemos decir que no depende de la cantidad que vendamos o produzcamos de producto, siempre lo vamos a tener que desarrollar. Esto va a ser igual a la utilidad antes de intereses e impuestos. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestro precio por cantidad? Tenemos el precio, lo que queremos averiguar ahorita es la cantidad de equilibrio. Nuestro precio sería este, nuestro precio de venta ponderada, que sería de 194.25 por Q, que es la cantidad que queremos averiguar. El costo variable en este caso, como son varios productos, vamos a utilizar un costo variable ponderado, 232.24 por Q. Esta es la cantidad que nosotros
queremos averiguar. El costo fijo, veamos cuáles son nuestros costos operativos en el estado de resultados que desarrollamos. Es de 1.345.000 exacto, ¿verdad? ¿Esto a qué es igual? Si el punto de equilibrio es un lugar o un punto donde mis utilidades operativas no voy a ganar y no voy a perder, entonces el resultado que yo debería obtener es de 0. Entonces la utilidad operativa en equilibrio va a ser 0. ¿Por qué? Porque a través de la cantidad de venta que determine yo voy a cubrir todos los costos variables y todos los costos fijos que son los de operación, y voy a quedar sin pérdidas y sin utilidades. Entonces todo lo que vendamos a partir de la cantidad que determinemos en el punto de equilibrio nos va a ir generando utilidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a dejar del lado izquierdo los valores semejantes, que serían los de Q, y del otro lado los que no tienen una literal a la par, para ir despejando nuestra fórmula. De una vez operemos 194.25 menos 132.24. ¿Cuánto? 7.2. 6.2 de Q. ¿A qué es igual esto? 1.345.000 aquí está restando, entonces lo tenemos que pasar al siguiente lado, sumando con el signo cambiado, y 1.345.000 más 0 nos da 1.345.000. Lo que yo quiero es averiguar esta cantidad. ¿Cómo la voy a averiguar? Si 62.01 está multiplicando a Q, ¿qué tengo que hacer del otro lado? Dividirlo. 1.345.000 dividido 62.01. ¿Qué resultado les da? ¿Cuánto? 20.690.000. Eso lo aproximamos a 6.91. Exacto. Estas son unidades. ¿Por qué las vamos a aproximar estas a 21.691? Alguien que me diga la razón de por qué. Si es 0.05, ¿por qué lo vamos a aproximar al siguiente? Son cantidades, no podemos producir el 0.5 de un producto. Pero digamos, como estamos más cercanos a 90 que a 91, porque si estuviéramos arriba de 0.5 normalmente es que aproximamos. Pero en este caso, ¿por qué no lo hacemos? Porque si exactamente abajo de 21.690.05, con que vendamos puntos, lleguemos a 0.04, que sería ilógico porque no podemos producir 0.04, pero en el entendido que se pudiera hacer, estaríamos generando pérdidas. Si dejáramos 21.690, estamos en una condición de pérdida. Si nosotros llegáramos a vender solo 21.690, nos faltaría aunque sea un pedacito de cantidad, para poder llegar a la utilidad. Entonces, si producimos 21.690, estaríamos en números rojos. Entonces, es mejor llegar a 691 y ganar un poquito que estar en pérdida. Entonces, esa es la razón por la que, independientemente del decimal que tenga al lado, en el punto de equilibrio, solamente por el punto de equilibrio lo vamos a aproximar al siguiente número, porque es mejor ganar que perder. Y ya son
¿Cómo voy a saber yo en quetzales cuánto es? Me enfoco nada más en esta parte, en las ventas. Yo sé que las ventas son el precio por la cantidad. Tengo un precio variable ponderado de 194.25 por la cantidad en equilibrio, que son 21.691 unidades. ¿Cuánto me da eso como resultado? 4.213.476. 4 millones 213.476.75. Eso sería si yo les pidiera también el valor monetario. ¿Cuánto es de cada producto entonces? No lo voy a pedir en el examen, pero deben de saber. Tendrían que multiplicar cada uno, digamos cada uno de los porcentajes que calculamos aquí por el total de unidades que se proyectan vender si queremos alcanzar el equilibrio. Y así vamos a tener las unidades que tendríamos que vender de camisas para estar en el equilibrio, de pantalones, de blusas y pantalonetas, o de la cantidad de productos que tenga la empresa. ¿Por qué razón esto? ¿Por qué no enseñar el punto de equilibrio como se hace normalmente? Porque sería de poca utilidad si las empresas no manejan solo un producto, no manejan solo un servicio, sino que manejan diferentes productos, manejan diferentes servicios, y cada uno de ellos tiene sus diferentes componentes. Entonces ya podemos poner una meta de venta para camisas, una meta de ventas para pantalonetas, una meta de ventas para blusas, otra para pantalonetas. Entonces, dependiendo de la cantidad que nosotros queramos vender, y es lógico que arriba de este resultado nosotros obtenemos utilidades. Por eso es una de las razones que si tenemos ventas de 10.345.980, observemos que hay utilidades en nuestro estado de resultados. Estaría mal nuestro ejercicio si vemos que nuestro estado de resultados nos está generando utilidades y está bajo el punto de equilibrio que estimemos. Algún cálculo teníamos mal, pero ahí podemos ver que vamos bien orientados. Con respecto a este punto, no sé si hay alguna duda. Podemos pasar al siguiente punto de... Muy bien. Nos solicita calcular el GAO, el GAP y el GAT, que son el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Para calcular el grado de apalancamiento operativo, tenemos que dividirle a la utilidad bruta, la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces veamos nuestro estado de resultados. Tenemos como utilidad bruta $302.750 dividido la utilidad antes de intereses e impuestos, que es de 1.957.750. Da 1.68. 1.68.
de acuerdo a lo que hemos observado en el curso, ¿cómo califican ustedes ese indicador? ¿Se recuerdan el análisis que porque realmente aquí lo que nos interesa no es el hecho del resultado. El resultado, la verdad es que es bastante sencillo de calcular. Lo importante es el análisis que podamos hacer de esto. Bueno, yo creía que está bien. ¿Por qué? Que ¿Qué nos expresa el grado de apalancamiento operativo? ¿Mm? digamos, lo que podemos, cómo estamos solventando con nuestras utilidades de derechos impuestos, nuestra capacidad digamos, nuestra venta sería. Entonces, como tiene unos 68, pues quiere decir que tenemos ese 68% más para poder cubrir nuestra operación. Mire, el grado de apalancamiento operativo lo que mide es el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de la empresa. Entonces, esta es la capacidad que tenemos para generar utilidades a partir de nuestros costos fijos y obviamente de los costos fijos de la empresa y de la administración de costos, cómo nosotros podemos tener mayor utilidad. No sé si tienen a la vista las copias del ejemplo que desarrollamos cuando explicamos este punto, para que veamos qué resultado teníamos en ese momento. ¿Y qué no me ves que van a tener utilidades? Esa es la capacidad que tenemos de generar utilidades a partir de nuestros costos fijos, a partir del manejo de costos. Hay un análisis de que por cada cambio porcentual en algo, sí va a generar un cambio. Entonces, ¿qué nos expresa esto?
Este indicador, ¿qué nos indica? Nos indica que por cada cambio porcentual en las ventas habrá un 1.6870 de cambio en utilidad. ¿Por qué es saludable? Vamos a suponer que ahorita no pensemos en el ejercicio, pero supongamos que hoy en día nuestras ventas son de 5,000 y vamos a ponerle a este ventas, y luego de descontar costos fijos y costos variables, nosotros tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de 2,000 quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada cambio porcentual, imaginemos que incrementamos las ventas un 20%, a 5,000 por 1.20, entonces por cada cambio porcentual, ese cambio porcentual lo vamos a tener en las utilidades. Entonces sería $20 por 1.68 nos da, el incremento sería de un 33.6%. ¿Cómo obtuve ese 33.6%? Este de aquí, multipliqué este 20% por 1.6870. Ahora estos 2,000 que tenía utilidad antes de intereses e impuestos por 33.6%, por 1 punto sería... ¿Ese 20% es por 1.68% o por la cantidad? No, mire pues, 5,000, un incremento del 20%, tendríamos que hacer 5,000 por 1.20. Esto nos da que el incremento del 20% sería ventas de 5,600. Un incremento, entonces, si por cada cambio porcentual en las ventas yo voy a tener un cambio, un 1.6870 de cambio porcentual en las utilidades, entonces multiplico. ¿Cuántos puntos porcentuales voy a incrementar las ventas? 20. Y perdón, Diga. que me interrumpa, pero el 20% de 5,000 no son 1,000. Y yo les pregunté 25,000 por 1.20. Por 1. No, 25 o 5,000. Serían 6,000, no 5,000, sí, tiene razón. Ay, sí, perdón. Yo estaba confiado aquí. 6,000 quetzales. Bueno, entonces, de este 20%, por cada cambio porcentual, por cada 1% que yo varíe en las ventas, voy a variar 1.6870. Entonces, por eso, si tengo 20 puntos porcentuales, lo voy a multiplicar por 1.6870. Eso me da 33.6%, que sería lo que va a variar mis ventas, pierdo mis utilidades antes de intereses e impuestos ante un incremento del 20% en las ventas. Entonces sería 2,000 por 1.336. $2,672 quetzales sería mi utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos a ver, 20 por 1.6870 serían 0.3374, sí, serían 33.74%. sería 33.74. $33.74%. Entonces sería entonces 2,000 por 1.3374, que sería 2,674.80.
el 20% de 5.000 son 1.000, 5.000 menos 1.000, si la variación sería de que vendimos 20% menos, tendríamos 4.000 de ventas. O sea, si cuando vendimos 4.000, entonces habría que hacer la relación, el 33.74% de 2.000 son 674.80. Entonces tendríamos que hacer 2.000 menos 674.80. Si la variación fuera a la inversa. Entonces, ¿qué podemos observar con este grado de apalancamiento operativo? ¿Por qué es saludable? Porque de todos modos, aún habiendo un decremento en las ventas, tenemos utilidad antes de intereses e impuestos, tenemos una utilidad considerable. ¿Qué hubiera pasado en caso de que no hubiera sido 1.6870, sino que un 2 o un 3 de apalancamiento operativo? Quiere decir que si nosotros por cada punto porcentual, entonces si hubiera sido 2, hubiera sido el doble. Por ejemplo, en lugar de por cada 20% que nosotros incrementáramos en las ventas, si hubiera sido 2, bien podríamos haber aumentado un 40%. En el caso de incremento hubiéramos llevado un 40%, pero en el caso de que el decremento, de que fuera decremento, hubiéramos perdido, hubiéramos dejado de percibir un 40%. Entonces, entre más alto es el grado de apalancamiento, es mayor el riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque si bien, supongamos, el dato al incrementar aquí son 6.340. aquí son 6.000, aquí son 2.674.80. Entonces, ahora veamos. Y de este lado baja a 25.20. pero si es menor, no importa que sea menor que la utilidad normal, digamos. Pero siempre tendríamos una utilidad, ¿me entiende? O sea, eso es a lo que voy con ese indicador, que en el caso del decremento en las ventas no nos veríamos afectados. Supongamos que nuestro grado de apalancamiento operativo fuera 3, que ese hubiera sido nuestro resultado. ¿Qué quiere decir? Que por cada cambio porcentual en nuestras ventas, nosotros tendríamos una variación del triple en nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Quiere decir que 20% por 3, la variación sería del 60%. Entonces, digamos, para arriba nos conviene bastante. 2.000 por 1.6, ¿cuánto nos da 2.000 por 1.6? Por 2.000 por 1.6. 3.200. Tenemos 3.200, mucho más de lo que hubiéramos ganado con el grado de apalancamiento que calculamos. Pero ahora viene el riesgo. ¿Qué pasa si en lugar de un incremento hubiera sido un decremento? Si hubiera sido menos ventas. Entonces estaríamos hablando de 2.000 menos ese 60%, que son 1.200. Las ganancias, la utilidad hubiera sido de 800 quetzales. O sea, entonces, entre más alto es el grado de apalancamiento operativo, nuestras utilidades son más sensibles a los cambios. Cuando es un incremento en las ventas, el beneficio es mejor si el grado de apalancamiento operativo, pero corremos el riesgo de que en este mundo de probabilidades tengamos una baja en las ventas, y entre más alto sea el grado de apalancamiento operativo, estamos más cerca de generar pérdidas ante un decremento. La capacidad de poder adaptar la empresa a un decremento en las ventas y siempre generar utilidades operativas se va reduciendo. Entonces, lo mejor es un punto intermedio cercano a 1.5 para considerar que el indicador es saludable. ¿Por qué? Porque entre más alto, si bien en un incremento de
tenemos siempre un riesgo latente, un decremento y se viene todas las utilidades de la empresa para abajo. No sé si. Y ahí tiene. Dígame. Entonces, digamos que lo mejor es que esté cercano A 1.5. puede ser menor a esa cantidad. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, digamos que menor a 1 no habría apalancamiento operativo, pero es casi imposible porque estamos teniendo costos fijos y variables, siempre vamos a tener apalancamiento. Menor a esta cantidad, el riesgo es menor. O sea, si tuviéramos un 1.1, corremos un menor riesgo porque un decremento en las ventas no nos generaría mayor impacto en las utilidades. Pero si nosotros aumentamos el esfuerzo de ventas, no le vamos a ver mucho beneficio, porque va a ser poco lo que vamos a ver en las utilidades operativas si el indicador fuera menor. Entonces, un indicador cercano a 1.5 como este podríamos considerarlo saludable, ya que nos va a generar un beneficio considerable y tenemos un riesgo por lo menos controlable, un riesgo que podemos asumir, que el impacto, si se dan cuenta, considerando un grado de apalancamiento operativo número 3, de 3, en el otro ganábamos arriba de 1000 quetzales. Ahora con este decremento, con este grado de apalancamiento. Es por los costos fijos, ¿verdad? Porque nos estamos valiendo de los costos fijos para generar utilidades. Entonces, independientemente del nivel de ventas, vamos a tener que cubrir estos costos fijos. Entonces, grado de apalancamiento operativos altos, también lo que nos indica es que los costos fijos que está manejando la empresa son muy altos y es demasiada la exigencia de venta que hay que hacer para poderlos cubrir. Entonces, podemos ver que una empresa que tenga un grado de apalancamiento operativo alto tiene probablemente en su maquinaria la mayor capacidad de producción, no depende mucho de la mano de obra. Entonces, ante una alza de algo, de alguno de los insumos no se puede adaptar fácilmente porque tiene que cubrir ese gasto fijo que está ahí encasquetado. En cambio, es cuando se depende más de la mano de obra, a veces recortan personal y ahí es donde van sufriendo los costos. No sé si hay alguna duda respecto a. Dígame. Solo, ¿eso siempre está relacionado con los préstamos que se hacen? No, aquí estamos viendo solo a nivel operativo, solo los costos fijos, lo que podemos hacer a partir de los gastos de la empresa, de la capacidad de operación y de gestión de la empresa. Ahorita vamos a ver el grado de apalancamiento financiero, que es donde ya tomamos. Entonces, tenemos que calcular el grado de apalancamiento financiero. Y el grado de apalancamiento financiero lo calculamos a partir del utilidad de interés de impuestos dividido la utilidad de impuestos. ¿Cuál es nuestro utilidad de interés de impuestos? 1.957.750 dividido la utilidad de interés impuestos, que es de 1.800.250. ¿Cuánto nos da este indicador? 1.0874. Arriba de 1 nos dice este indicador que hay apalancamiento financiero, y es obvio porque si tenemos un préstamo es lógico que nosotros vamos a tener apalancamiento. Hay intereses. ¿Qué nos indica? Que la
Esto nos indica que es un grado de apalancamiento bajo porque está cercano a 1, no llega ni siquiera al 1.10 para dejar. Entonces tenemos un indicador cercano a 1. ¿Qué quiere decir este grado de apalancamiento? Si en el otro era por cada cambio porcentual de las ventas, un cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos, quiere decir que cada cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos va a generar un cambio de 1.0874 en la utilidad antes de impuestos. Esto quiere decir que la capacidad de generar utilidades de la empresa no depende significativamente del financiamiento externo. ¿Por qué? Porque por cada variación que tengamos en la utilidad antes de intereses e impuestos, solo vamos a variar un 1.0874 en la utilidad antes de impuestos. Entonces la repercusión que va a tener, el impacto que va a tener, no va a ser significativo. Entonces podríamos considerarlo un indicador saludable porque no está tan dependiente de la empresa del financiamiento externo. Por lo menos este financiamiento externo no es muy sensible. Esto quiere decir que si en caso estoy analizando un préstamo, ¿qué tan rentable ha sido en mis estados financieros? Puedo usarlo como una base esta parte. Esto lo que puede ver es qué tanto le ha servido el préstamo para generar utilidad. O sea, porque aquí digamos ya estamos sobre la cuestión de los intereses que se han pagado. Entonces, realmente, si se da cuenta, el préstamo no le ha servido de mayor utilidad, de mayor beneficio para poder generar utilidades, no le ha sido de mucho uso, porque es poco lo que genera esta utilidad a partir del financiamiento. Puede ser que el financiamiento lo haya utilizado para adquirir por ahí algún activo fijo y esa es la razón por la que no. Ahora, si hubiera sido algún préstamo para comprar materia prima o algo de ese tipo, entonces ahí sí veríamos más sensibilidad de este indicador. Pero aquí lo que puede analizar es que el préstamo para generar utilidades no le ha sido muy, o no lo utilizó usted para generar utilidades propiamente, sino que pudo utilizarlo para alguna inversión de activos fijos. Entonces obviamente no va a haber reflejado usted que haya generado utilidad a partir del apalancamiento financiero, del apalancamiento financiero. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Tenemos el grado de apalancamiento total.
que es igual a la utilidad bruta dividido la utilidad antes de impuestos. La utilidad bruta tenemos de 3.302.750 dividido la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, perdón, que es de 1.800.250. ¿Cuánto nos da? 1.83. La combinación de apalancamiento, tanto operativo como financiero, genera o refleja que por cada cambio porcentual de las ventas habrá 1.8347 cambios de utilidad neta. Entonces el análisis viene a ser el mismo o similar al que desarrollamos en cuanto al apalancamiento operativo, solo que aquí, digamos, podríamos considerar que todavía es saludable porque ya estamos tomando en cuenta también el apalancamiento financiero y no llegamos al doble todavía en cuanto al cambio porcentual. Entonces ese sería como que el grado de apalancamiento total de la empresa, el cambio que tendría ya en la utilidad neta o el impacto que tendría en la utilidad neta por cada cambio porcentual que existe en las ventas. ¿No hay alguna pregunta con eso? Vamos viendo un poco. No como el Titanic, pero no vamos a ir a esperando el iceberg. dentro de 8 tenemos como el Titanic. Esperando el iceberg. Esperando el iceberg dentro de 8 días. Que vamos toda la tarde. Yo digo que el examen lo vamos a dejar hasta el valor de mercado de la empresa porque no le va a dar tiempo de calcular las razones. Bueno, vamos a ver en el caso de ¿qué necesitamos para el valor de mercado de la empresa? Necesitamos calcular el costo de capital promedio ponderado. Juan nos dice que W sub D por K sub D por 1 menos T
nuestra fórmula. ¿Qué es W sub D? W sub D va a ser igual a las deudas con terceros dividido el financiamiento total. ¿Cómo vamos a obtener ese financiamiento total? Vamos a sumar nuestras deudas con terceros más el capital propio que poseamos. Calculemos ese W sub D de una vez. Deudas con terceros, tenemos un pasivo, una deuda a largo plazo de 875,000 dividido el financiamiento total. Tenemos esos 875,000 más el capital propio, que es el patrimonio de nuestro balance, que son 2.345.000. ¿Cuánto nos da ahí? La suma 3.220.000. 3.220.000. Y ese es nuestro financiamiento total, la suma tanto del externo como el financiamiento interno. ¿Cuánto nos da ese total? ¿Cuánto? 0.2717. K sub D. K sub D es el costo de la deuda. ¿Cuál va a ser el costo de la deuda? El porcentaje de interés o el interés que nosotros pagamos por la deuda que tenemos a largo plazo. Obviamente, ¿cuál es el costo o cuál es el precio que pagamos por un préstamo? El interés. Entonces, la tasa de interés es el 18%. Vamos a colocar acá también. Uno menos T, que es 1, menos la tasa de impuesto que pagamos. El ISR es del 25%, 1 menos 0.25, 0.75. Este 1 menos T es 1 menos la tasa de impuesto que pagamos, que en este caso el ISR acá en Guatemala es 25%. 1 menos 0.25 nos da este 0.75. Tenemos W sub P. W sub P es igual a capital propio dividido financiamiento total. Nuestro capital si vemos en el patrimonio, es de 2.345.000 y el financiamiento total, que fue el que usamos también acá, 3.220.000. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da de resultados? 72.83. Y K sub P, que es el costo del capital propio. Entonces vamos a tomar en cuenta
para este costo de capital propio dos indicadores del riesgo que correría nuestro capital. Primero, la inflación más el interés, que en este caso podría ganar el capital si no se hubiera invertido. Si vemos la información que tenemos de inflación del año que estamos analizando fue del 4%, más el interés que podría haber generado ese capital. Nos dice que la mejor tasa de interés que ofrece como incentivo un banco del sistema es del 8.5%. Entonces, si en lugar de haber corrido el riesgo de invertir en la actividad de la empresa se hubiera ahorrado el dinero, entonces nosotros hubiéramos obtenido por ese capital 0.085% de 0.085 u 8.5% de interés. ¿Cuánto nos da 0.04 más 0.085? 0. Entonces ya tenemos todos nuestros elementos para poder nuestro costo de capital promedio ponderado va a ser igual a W sub D, que ya lo tenemos calculado, que es de 0.2717 por K sub D, que es 0.18 por 1 menos T, que es 0.75. Esto más W sub P, que ya lo calculamos, de 0.7283 por 0.125. ¿Cuánto nos da cada uno de ellos? Da 0.0367 contesta. Entonces el costo de capital promedio ponderado es de 0.1277, es lo que le cuesta a la empresa el capital que maneja. Digamos, si por ahí estuviéramos hablando del interés que representaría la combinación tanto de capital interno como externo que utiliza la empresa,
sería un 12.77%, es decir, el interés o el riesgo del capital que maneja la empresa. Entonces, con ese riesgo, porque el capital se compone tanto de interno como externo, a partir de ese riesgo que está corriendo la empresa del manejo del capital, vamos a definir el valor de mercado de la empresa, que es la utilidad neta dividido ese costo de capital promedio ponderado. ¿Cuál es la utilidad neta? La utilidad neta fue de 1 millón en el estado de resultados, 350.187.5 dividido 0.1277. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy la empresa estuviera a la venta, el costo de la misma sería de 10.573.120.60 quetzales. Ese sería el valor de mercado que tiene la empresa bajo la actual estructura de capital. ¿Cuál es la estructura de capital? Que estamos utilizando más financiamiento propio que financiamiento externo. Entre más alto sea el financiamiento externo, obviamente el valor de la empresa va a ir disminuyendo. Si nosotros invirtiéramos estos datos, vamos a obtener que el valor del mercado de la empresa va a ser muy bajo o muy inferior a los 10.573.120.60. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ir estructurando nuestro capital y viendo la forma que nosotros decidimos entre utilizar más interno y externo, y ver cómo la decisión del porcentaje que asignemos a estos dos financiamientos va a ir aumentando y disminuyendo el valor de nuestra empresa. Entonces, esa estructura de capital le da un valor de mercado aceptable a la empresa, que si el día de hoy ponemos a la venta esta empresa, este sería un valor de mercado, un precio mínimo que nosotros también podríamos aceptar. ¿Quieres decir mejor financiarse internamente? Sí, por las condiciones del negocio, porque siempre va a ser más bajo el riesgo que se corra. Porque obviamente es muy difícil, va a ser muy difícil que la tasa de inflación vaya a superar a la tasa, al porcentaje de interés. No voy a decir que es imposible, pero es casi pasando a lo imposible que la tasa de inflación supere a la tasa de interés que se paga con préstamo. Entonces, esa es la razón por la que va a ser mejor y va a ser menor el riesgo que corramos entre más financiamiento. Entonces podemos ir viendo qué tanto podemos ir tomando financiamiento externo y podemos ir probando a partir de esta fórmula combinaciones de capital, de la forma que estructuramos nuestro capital, y ver de qué forma esto va a afectar, subir o bajar el valor del mercado de la empresa. Entonces podríamos por ahí venir e incrementar el aporte de financiamiento externo y ver que si la repercusión con respecto al valor del mercado que tenemos actualmente no es mucha, podríamos decir que sería aceptable ese incremento de financiamiento externo, pero si varía mucho nuestro valor del mercado, entonces tendríamos que reestructurar la forma en que distribuimos el capital. Entonces, hasta ahí vamos a dejar también el contenido del examen parcial, porque si vamos con las razones nos quedamos aquí y en lugar de un video vamos a ver una película. Entonces